Así que, hermanos, en esta mañana yo les quiero hablar, vamos a la palabra de Dios, a Juan 5:24. Traía un mensaje, hermanos, sobre la humildad, pero no puedo darlo hoy, va a ser en otro tiempo. No pude, será porque vine noche ayer y no lo pude preparar en esta mañana. Volví a regresar a Juan 5:24. Así que vamos a la palabra de Dios en Juan 5:24. Dice la palabra de Dios: de cierto os digo que el que oye mi palabra y crea que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Dios Padre, toda la gloria es para ti en esta mañana, Señor. Yo dejo mis capacidades, Señor, intelectuales, y pongo esta enseñanza en tus manos. Dios, háblanos a nuestros corazones, llévanos a nuestras mentes, Dios, y pon el querer como el hacer en nuestras vidas, para la gloria tuya, Señor Jesús. Yo te pido, Espíritu Santo, que te muevas, Dios. Yo realmente por mis capacidades no podría hacer nada de esto, pero confío en que tú lo estás haciendo, Señor. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Este versículo nos dice cómo poder tener la vida eterna. ¿Cómo puedes estar en vida? Eso es lo que nos habla este versículo. Y realmente cuando tú ves esta palabra, dice, el que cree pasa de muerte a vida. Y ahora yo bien me puse a pensar y a meditar en este aspecto, porque la miraba bien grande la puerta. Ahora bien, fíjese cómo es que sucede esto, que el creer bíblico no es el creer que muchas veces nosotros tenemos. Usted sabe que dice la palabra de Dios en Santiago, de que los demonios creen y tiemblan. ¿Usted sabe quién fue el primero que proclamó a Jesús cuando él entró a una sinagoga? Que le dijo: Hijo de Dios, que has venido a atormentarnos, no es nuestro tiempo, los demonios. Ahora póngale cuidado, hermanos. El creer que estamos hablando acá no es simplemente en palabras para tu vida. Tiene que haber una diferencia en tu vida, hermanos. Si yo te digo, hermano, de que yo he tenido un encuentro con Dios y que Dios me ha dado superpoderes para jugar, por ejemplo, fútbol. ¿Qué tú esperas de mí cuando me veas en el terreno de fútbol? Que yo pueda tocar el balón, ¿no es así? Que yo pueda saber cómo moverme y avanzar y jugar y sobresalir que los demás que no tienen eso. ¿No es así? Tú ves que si yo llego y digo he tenido un encuentro con Dios, Dios me ha dado poderes para jugar fútbol, y tú me ves en el terreno y no puedo ni tocar el balón, tú vas a cuestionar eso. Tú vas a decir: no, no me encuentro con Cristo, porque realmente no puede tener el balón. Ahora bien, muchas personas hemos dicho hemos tenido un encuentro con Cristo Jesús, pero no se nota, no se ve. No se ve en tu vida. Y ahora digo yo, ¿cómo vas a saber que estás en vida y no en muerte? Porque la palabra de Dios lo dice. Y entonces, como la palabra de Dios lo dice, así es. El simple hecho de creer. ¿Sabe que hay gente que intelectualmente cree, pero en su vida, en su manera de ser, en todo lo que él continúa haciendo, no refleja lo que está diciendo con su boca? El creer intelectualmente. ¿Sabe lo que dice un psiquiatra de los pacientes de él? Aquellos pacientes que un paciente, por ejemplo, piensa realmente y cree que él puede volar, y él no cree firmemente, el paciente. Otro paciente cree que puede desaparecer y aparecer en otro lado, él lo cree firmemente. Y el paciente dice: ¿sabe? Estos son delirios de mis pacientes. No, dice, estas son las creencias. Esto es un delirio, dice el psiquiatra cuando tiene este tipo de pacientes. Ahora, lo que yo quiero decirte, ¿cómo tú sabes que estás en vida? Hermano, tú podrías responder a esa pregunta realmente, tal vez no así, pero en tu mente decir: pues yo estoy en vida porque tiene que notarse, hermano. Tiene que haber algo en tu vida que aparezca que tú eres un hijo de Dios. Y ahí es donde quiero llevarte a la palabra de Dios en 1 de Juan 3:14. ¿Sabes que en un tiempo Jesús se le acercaron y le dijeron: hemos creído en ti, en tu nombre hicimos esto, sacamos demonios, en tu nombre echamos fuera?
sanamos, profetizamos en tu nombre, y le va a decir, pero yo no los conocí. Yo no los conocí, dirá el Señor. Y en primera de Juan, la palabra de Dios, en toda la primera de Juan usted la lee y nos está intentando decir, y nos está intentando hablar acerca de algo especial de aquellos que son hijos de Dios. En primera de Juan 3:14 dice la palabra de Dios. Nosotros, dice, ¿cuánto lo tenemos? Amén. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Óigame, esa es una evidencia que tú estás en vida y que has pasado de muerte a vida. Perdón, hermano, si tú me dices que odias y que no quieres a los hermanos, no quieres a nadie y que sientes odio. La palabra de Dios dice allí que el que odia es un homicida y el homicida no entrará en el reino de los cielos. Eso es lo que dice el versículo siguiente del 15. Dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tendrá vida eterna permanente en él. Entonces, algo que tiene que verse en tu vida para saber que realmente has pasado de muerte a vida es el amor por los hermanos. Es el amor por los hermanos, iglesia. Aquí todo el mundo diría realmente, yo amo a mis hermanos. Pero dice la palabra de Dios, el hablar, el amor, es más que simple y sencillamente decirte te amo. ¿Qué dirás de un hombre que le dice te amo a su mujer pero la maltrata? ¿Es un ogro verdadero? No se le puede decir nada porque es a su manera y como él dice, y eres el que controla y nunca ve por su esposa. ¿Sabes que Dios te ha puesto tu esposa, no nuestras esposas, como vaso frágil? Que es cierto, tú eres la cabeza, pero todo lo que tú quieres es el bien de tu esposa. No, pero soy yo el que mando y se hace como yo digo. ¿Tú estás demostrando amor? Claro que no. Estás malinterpretando la palabra de Dios, y un día Dios te dirá, yo no te conocí. Yo no te conocí, te dirá un día, porque eso es lo que la palabra de Dios nos dice. Si tú no tienes amor, hermano, para con tus hermanos, la palabra de Dios dice que tú no estás en vida, y que estás en las tinieblas, dice. ¿Sabes? ¿Quién de nosotros maltrataría a Jesús si Él se presenta aquí? ¿Quién de nosotros le pegaríamos tal vez una bofetada, o le calumniaríamos, o le diríamos Jesús, un empujón o algo? ¿Quién lo maltrataría a Jesús? ¿Alguien lo maltrataría, hermano? Nadie de nosotros lo haría. Y fíjese qué interesante una historia que cuenta el libro de Hechos. Saulo de Tarso, Jesús ya había muerto, Jesús había resucitado, y Jesús estaba a la diestra del Padre resucitado, y sus discípulos recibieron el Espíritu Santo y continuaban. Entonces Saulo dice que pidió cartas a los sacerdotes para venir y atrapar a los cristianos, a los discípulos de Cristo Jesús. Vamos a la palabra de Dios en Hechos 9. Y póngale cuidado a este evento. Hechos 9. Dice que Saulo estaba persiguiendo a los cristianos, hermano. Ojo, Saulo estaba queriendo atrapar y maltratar a los cristianos. Y dice que de repente en el camino de Damasco, todos conocemos esta historia. ¿Qué le sucedió a Pablo? Dice que Saulo, respirando, en Hechos 9, Saulo, aún respirando, aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino el sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algún hombre o mujer de este camino, lo trajese preso a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar voces contra el aguijón. Interesante es que Saulo no iba tras Jesús. Saulo no estaba siguiendo a Jesús. Y Jesús se le para, se le presenta y le dice: ¿por qué tú me estás siguiendo? ¿Por qué tú me quieres el mal a mí? Le dijo a Saulo. Lo que tú tienes que entender, hermano, que cada uno de ustedes tenemos a Cristo Jesús.
en nuestro corazón, al Espíritu Santo. Que cuando yo te toco a ti, estoy tocando a Cristo Jesús. Si yo te hago un mal a ti, estoy haciéndole un mal a Jesús. ¿Sabe dónde se está moviendo Dios hoy en día? En el tiempo de los evangelios, Jesús se movía en Jesús. Dios se movía en Jesús. Jesús es Dios. Entonces, el Dios Todopoderoso se hizo hombre para que tú puedas llegar y encontrar el camino hacia Dios mismo. Porque nada, nos estábamos separados de Dios. Entonces vino el Dios Todopoderoso y te dice, hijo, yo te voy a mostrar el camino, que será a través de Jesús. Y será Dios moviéndose, y Dios moviéndose con los discípulos, Dios sanando a la gente, Dios dándole de comer a la gente, Dios levantando al paralítico, y Dios le dice a los discípulos, ¿saben qué? Es mejor que yo me vaya, porque es muy bueno Jesús con ustedes, pero es mejor Dios en ustedes. Jesús en su cuerpo había limitado, en el sentido de que su cuerpo era 100% hombre, su cuerpo. Él se cansó, él lloró, él tuvo hambre, él tuvo sed, pero era 100% Dios. Entonces, hoy en día, Dios se movía en Jesús. Hoy en día, Dios se mueve en la iglesia, hermano, en ustedes, en persona. Usted puede realizar eso, hermano, que al maltratar a uno de tus hermanos, a ti nunca te han puesto por juez. ¿Sabe? Un ejemplo que yo cuento mucho de adulterio, de una persona que yo amo y aprecio mucho, nunca le he juzgado yo. Eso no me pertenece a mí. Yo le he hablado la palabra, estás en pecado y esto no está bien, pero yo siempre voy a estar allí por ti. Yo no te voy a tirar piedras, yo no te voy a maltratar, pero tú estás en pecado y esto no está bien en los ojos de Dios. Y entonces es esa manera que uno te ha puesto Dios para que ames a tus hermanos. No te ha puesto por juez. ¿Te imaginas? Yo el juez de ustedes. No, hermanos, eso no es así. No puede ser así. La palabra de Dios nos dice que realmente tenemos que amar a nuestros hermanos. Dice que en una ocasión, mire cuántos sabemos que vamos a morir. Y sin morbosidad, porque uno puede decir, ay, qué morboso pensando en la muerte. Es una realidad, hermano. Yo que venía en el camino, veníamos a cierta velocidad, un camión que se de vuelta nos aplasta y se acabó. Es la realidad. Usted va así en la autorruta, se le poncha una llanta, da vuelta y se acabó. Su corazoncito deja de latir como debe de latir, se acabó. Eso le sucedió a mi padre hace ya en mayo del año pasado, ya vamos a ser hombre fuerte, que no parecía que no tenía nada, el corazón paró y hasta allí llegó. Hasta allí Dios dijo, hasta aquí te he permitido. Entonces tú no sabes si hoy en la noche puede ser tu día. Eso puede pasar, hermanos. ¿Y sabe lo que dice la palabra de Dios? Que todo lo que tú hayas hecho, todo lo que tú hayas dicho, todo lo que tú hayas hecho en mal, en bien, estará escrito en el libro de la vida. Vamos a Mateo 25:33. En Mateo 25:33, la palabra de Dios nos da un bonito ejemplo. Nos dice, ¿sabe que toda la escritura, 25:33, para enseñarte a ti, para redarguir de pecado, para que tú puedas aprender, toda la historia ha sido para que tú puedas aprender de Dios? Y en Mateo 25:33 nos dice la palabra de Dios. Ese es el juicio, hermano. Yo te estoy hablando sin entrar en detalles más sobre es que es el tribunal de Cristo, el gran juicio, es que está después. Yo te estoy hablando de que tú vas a morir. Y cuando esto esté sucediendo, tú ya no vas a estar allí. Y ¿sabes qué? Solamente podrás, dice, yo escucho la voz de Jesús y probablemente yo la voy a escuchar cuando esté en la tumba. Tú solo escucharás la voz de Jesús si la escuchaste hoy en vida. No escucharás la voz del Maestro en la tumba cuando Él venga y levante a los muertos si nunca la escuchaste en vida en la iglesia. Mis ovejas me oyen, dice, y me siguen. El que oye mi voz y me sigue, ese es de los míos. Si tú piensas que vas a escuchar la voz un día porque crees que solamente porque declaraste que Jesús realmente crees en Él y tu vida ha sido completamente lo contrario a lo que Dios te ha mandado, probablemente no será así, hermano. Nunca oíste la voz de Él.
Y en Mateo 25:33 dice: y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre, ojo hermanos, oigan, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me vestisteis, en la cárcel y me disteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y venimos ante ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Oiga, cuando tú le haces algo a uno de nosotros, de la familia de Cristo, Dios lo anota. Sea lo que tú estés haciendo, Dios está anotando. Por ejemplo, en la ofrenda que tú diste para un micrófono, está anotando las sillas que regalaste, la limpieza, que gloria a Dios por la persona que lo hizo el domingo ayer, estuvo muy bonito esta vez que entré. Los tapices que nos regaló una hermana Sara, gloria a Dios, gracias por eso. Entonces, esos detallitos parecían insignificantes, pero están anotados, hermano. Amén. Eso lo hizo para Dios. Pero si tú crees que vas a hablar en contra de tu hermano, Dios va a decir: oiga, este me está insultando, me está maltratando a mí, dice Dios. A mí, no es ni a la persona. Entonces, un vaso de agua que le regalaste a alguien, un jalón que le diste, un rayo, lo fuiste a traer, todo es un abrazo cuando lo necesito, todo está anotado, todo, hermano. Toda la calumnia que hiciste, toda la perversidad que intentaste por alguna persona, toda la que intentaste denigrar a alguien, todo está anotado. Usted lo realiza, hermano. Y sabes, podríamos decir, como el existencialismo, usted sabe, los filósofos Jean-Paul Sartre y todos ellos decían: bueno, mire, la verdad es que yo no sé si voy a vivir mañana. Y óigame, si usted piensa así, porque así piensa una parte de la filosofía, dice, como animalitos. Mañana, dicen ellos, existencialismo, tú existes hoy, mañana mueres y se acabó. Entonces dice: bueno, disfruta, come, bebe y todo, haz todo lo que tú puedes, porque este es el momento. Y claro, si ya no hubiera nada después de la muerte, lo mejor sería estar haciendo todo lo que uno pueda. Entonces imagina, esto fuera todo lo que hay para nosotros, ¿quién no lo haría? Dígame. Esa es la verdad, seamos francos. Pero sabes, Jesús dice, Él fue abajo, dice que entró 3 días y murió y resucitó, y dice: no, miren, yo estoy como prueba de que he vencido a la muerte. ¿Saben los discípulos cuando Jesús había muerto? ¿Qué creen que se hicieron ellos? ¿Creen que ustedes continuaron predicando y para adelante y todo? Lea la Biblia y verá que ellos todos se volvieron a sus antiguos trabajos. El que pescaba se fue a pescar, el otro se fue a hacer lo otro. De hecho, bueno, dijo, Jesús nos dijo una promesa que iba a regresar y que nos iba a dar al Consolador. Y fíjese, Jesús, ¿cómo es posible que todos estos hombres murieron? Creo que 1 o 2 fueron salvados y llegaron hasta el final como viejitos. Pero ¿cómo es posible que ellos estaban dispuestos a morir si hubiera sido una falsedad? Jesús se les apareció, iba al lado del mar y ellos estaban pescando, y les vuelve a decir: echad por allí la red, le dice a uno. Y no lo habían reconocido. A otro venían caminando de la tumba y todo, ya bueno, con tristeza, no hay nada, y él se camina, se pone a la par de ellos. No lo reconocieron. Pero lo que yo quiero hacerte ver es que Jesús murió, resucitó y dijo: yo estoy como prueba que yo ya he vencido a la muerte, y de que esta vida no lo es todo, hermanos. Yo quiero que tú entiendas que un día tú estarás ante el tribunal de Cristo Jesús. Por favor, tú tienes que agarrarte de esta verdad, porque ese es el temor de Jehová. Ese
Sientes el temor de Jehová cuando tú sabes de que hoy en la noche puede venir tu día de estar frente al Señor. Y tú puedes estar allí porque tú sabes que Él resucitó. Y las evidencias son tan grandes que todos los discípulos, todos los que Él estuvo con ellos, continuaron hasta la muerte predicando. Y que no les prohibían predicar, y ellos predicaban más, hacían milagros, tenían el Espíritu Santo. No, ellos cambiaron la historia de la humanidad. Nuestra fecha está, según ellos, según la fecha de Cristo Jesús. Muchas cosas han cambiado a la humanidad, hermano. Entonces tú puedes darte cuenta que esta vida no lo es todo. Y quiero que lo realicemos, hermano. Y que por favor cada vez que tú vayas a hablar de algo, que tú intentes al menos levantar un falso testimonio o denigrar, criticar, hacer un comentario con la maldad que otra persona. Mire, el diablo es muy sutil en la manera de hablar. Un hermano puede decir, ¿sabes? Las decisiones que toma el pastor están bien duras. Pues tú ya escuchas eso y dices, pues verdad, esas decisiones están feas, dice. Él está embarrando completamente las decisiones. Entonces están malas esas decisiones. Y a la otra persona lo escucha y dice, hizo una mala decisión en realidad. Ya el otro ya es diferente. Y tal vez fue un comentario insignificante, que tal vez no te pareció una decisión que yo tomé. Ahora tú no eres responsable de las decisiones que yo tomé. No sé si me entiendes, yo seré juzgado. Un día yo estaré frente a Cristo Jesús y Él me dirá, mira, tú hiciste caer a uno de mis pequeñitos con tus leyes, con lo que tú querías. No, Dios, yo solo apliqué tu palabra. Por eso es que no me puedo salir de la palabra. Entonces imagina, ¿cómo me salgo de la palabra y empiezo a decir, hoy es según mi pensar? No, si no está escrito en la palabra, yo no lo puedo aplicar. Entonces, ¿ve por qué? Porque yo tengo que también cubrirme, porque Dios está en todo lo que yo estoy haciendo. Y tengo que consultarlo en cada detalle. Ahora bien, hermano, cuando nosotros, dígame, ¿quién de ustedes cuando ve a un hijo de usted y lo ve levantarse y ve que, imagínense que usted sea bueno para hacer cualquier cosa, o tocar un instrumento, para cantar, y su hijo sea mejor que usted, o que usted sea bueno para reparar autos y que su hijo salga ahí el doble que usted, que lo hace bien, ¿usted le va a tener envidia a su hijo? Si su hijo se empieza a levantar y se empieza a prosperar, nos alegramos. Si su hermano o hermana empieza a crecer en un negocio, ¿qué hace usted? Se alegra, hermano. Mi hermano puede estar muy lejos y todo, pero yo me alegro cuando yo sé que mi hermano de sangre está avanzando, prosperando. ¿Quién de nosotros puede tener ese sentimiento tan negro para odiar a alguien de la familia? No se puede. Ahora tú realizas que tú y yo somos familia, que tenemos nuestro Padre Celestial, que es el mismo Padre. Así Es que usted se da cuenta de eso, hermano. Dice la palabra de Dios, se lo voy a leer en 1 de Juan 5, ahí mismo. Nos retrocedimos, 1 de Juan 5. 1 de Juan nos habla de tantas cosas tan bellas, hermano, que vale la pena que lo lea al llegar a su casa. 1 de Juan 5:1 dice, Primera de Juan 5:1 nos dice la palabra de Dios: todo aquel que cree que Jesús es Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y la victoria ha vencido al mundo, nuestra fe. Miren, esta palabra, una vez una persona me cuestionaba y me decía, ¿por qué realmente tú puedes ser ignorante y meterte a la religión? Yo le decía, dime algo malo que estoy haciendo en la religión. No me dice, ve a robar, no, ve a matar, no, sé perezoso, no. Todo lo bueno te dice, trabaja bien para tu patrón, sea honrado, no robes. Entonces, hay algo malo en el evangelio, le dije. Pongámoslo a pensar de que realmente sea simple y sencillamente palabras. Hay algo malo allí, le digo yo. No hay nada gravoso, no hay nada malo. Ahora, ¿cuál va a ser la diferencia? Cuando tú mañana te llegue el día de morir, porque tú vas a morir y yo voy a morir, yo al menos tengo una chance, porque tengo algo después.
Pero tú ni quieres escoger esa oportunidad de tener algo después. No sé si me entienden. Aquella persona que dice, yo no quiero saber nada de la religión, no quiero saber nada de Dios. Está bien, tú vas a tener nada. Naciste en un hospital, viviste de hospital a hospital, naciste en un hospital, moriste en un hospital y toda tu vida fue nada. Porque la verdad es esa, hermano, que Dios dice realmente que en Él es que tenemos algo, en Él es el que somos algo. Entonces Dios nos dice acá en la primera de Juan 5:1, tú tienes que amar a aquel que nos engendró, nuestro Padre Celestial. Y como tú dices, aquí nadie me va a decir que no ama a Dios. Si usted no amara a Dios, no estuviera aquí. Usted ama a Dios. Pero Dios dice, tú me amas a mí, ama a mi hijo. Ama a mi hijo. Porque tú eres mi hijo, él es mi hijo, yo lo engendré, son hermanos. Ámense unos a otros. Y el que no ama, dice, es del diablo, dice la palabra de Dios. Allí mismo lo dice. Si tú no amas, dice, tú no estás en vida. Entonces, por favor, hermano, tú no puedes dejarte engañar y decir, yo creo en la certeza de la salvación. Pero no puedes dejarte engañar y decir solamente porque confesé y dije algo, ya voy y continúo mi vida maltratando a la gente, pasándome por encima de toda la gente. ¿Sabes qué? El orgullo de alguien es creerse superior a alguien. Así es. El ego es yo soy superior. Eso es tener orgullo. ¿Qué es tener humildad? Es conscientemente saber que tú eres lo contrario del orgulloso, o sea que tú eres inferior. Pero no de una mala manera. Porque en realidad lo que esconde eso, el orgullo, es un complejo de inferioridad. Pero eso es para otro día, eso es lo que esconde detrás de todo eso. Usted se ha dado cuenta de ciertas personas que porque tienen un complejo de inferioridad se quieren hacer más grandes. Y con 2 o 3 palabras que aprendieron de alto nivel, te las sacan y te las tiran así para que tú creas que realmente tiene algo de diploma. Y alguien que sabe quién es y que tiene, no anda sacando lo que tiene. Porque tú sabes lo que tiene, tú sabes que tiene. Pero bien, gloria a Dios. Mire, hermanos, perdón por el paréntesis, pero esto es para que tenga un aperitivo para el próximo domingo que voy a hablar de la humildad. Y si usted es muy sensible, no venga, porque va a ser algo bendición para usted. No venga, por favor, eso es una broma. No, de verdad, usted sabe de que cuál es mi trabajo, como que usted le dijera a un pintor, ¿y por qué tú te gusta pintar? Yo me acuerdo de un hermano que me decía, esta cosita me molesta. Usted no lo ve desde allí, pero el hermano me dijo, no sé si por ahí me dijo, hay algo que me molesta, esa manchita. Pero nadie la ve, pero él la vio, la manchita. Porque es pintor, él sabe lo que es pintura. Imagine que le diga, ay hermano, ¿y por qué quiere tanto pintar bien? ¿Cuál es su problema? Pinte así, deje eso así. Si el pintor, el trabajo del pintor es pintar, el trabajo del mecánico es reparar bien los frenos, y usted quiere que esté bien grasita y todo, ese es su trabajo. ¿Cuál es el trabajo del pastor? Hablar de la palabra. ¿Usted me entiende? Hablar en contra del pecado, hermanos. Ese es mi trabajo, usted no se enoje conmigo. Ese es mi trabajo. Si yo no tengo más nada que hacer, ese es mi trabajo. Mi trabajo es hablar de lo que la palabra de Dios me dice. Por un ratito les doy un tantito de bendición, otro tantito les digo, mira, aquí está esta cosita, tengan cuidado, que esto es para prevenirnos de todo lo malo que Dios no le agrada. Otro tanto hablo en contra de la fornicación, del adulterio, del carácter, de todo eso, porque eso es lo que dice la palabra de Dios, que es lo que Dios aborrece. Y ese es mi trabajo, yo nada más que tengo que hacer. Entonces, hermanos, conténtense cuando el que está trabajando está haciendo un buen trabajo. Amén. Alex. Porque si usted dice, yo no, si no es para mí, que pase al lado y que lo haga el otro. Si no es para mí, que pase al lado y que haga el otro. Pero si es para usted, el Espíritu lo va a agarrar. Muy bien, entonces, hermano, la palabra de Dios nos dice claramente de que tienes que amar a tus hermanos. Y por favor, para mí es un deber decirte que si tú no amas a tus hermanos, ¿y sabes qué dice la palabra de Dios? Que si, digamos, tú tienes algo que regalar, una camisa, ¿a quién se la vas a regalar primero? Póngale cuidado a este ejemplo. Tú tienes algo que regalar, se lo vas a dar a alguien que esté en la calle, o porque alguien que no tenga nada, que esté borracho en la calle y todo, o se la vas a dar al hermano que vive allá en Colombia, en la iglesia más pobre, en el lugar más pobre, que no tiene camisa. Óigame, ¿qué piensa usted? Yo se la daría, bueno, se la puedo dar aquí hasta el pordiosero que no cree en Dios nada, o se la voy a dar a aquel hermano que está allá que no tiene nada. ¿Sabe qué dice la palabra de Dios?
Vamos a ver qué dice la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos va a decir qué hay que hacer. En Gálatas 6, 10. Fíjese lo que nos dice Dios. Acuérdese, dice Dios, yo tuve hambre, tú me diste de comer. Yo fui y tuve desnudo, tú me vestiste. Yo tuve esto, tú me vestiste, tú lo hiciste. Si es que Dios hoy se está moviendo, hermano, es a través de nosotros. Gálatas 6:10. Dios podría hacerlo de una manera milagrosa, que aparezca la camisa del hermano, y lo hace así. Pero Él quiere que tú aprendas a amarlo. Si no todo fuera de la parte de Dios, entonces nosotros, no, Él estamos trabajando, Dios nos está trabajando. En Gálatas 6:10 dice la palabra de Dios. Dice, así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente, eso es lo que quiero que retengan, y mayormente a los de la familia de la ciudad. Amén. ¿Sabes qué sucede cuando el hermanito allá en Colombia, en Guatemala, en El Salvador, que es pobre, hermano? Usted sabe que hay lugares pobres, yo no sé, pero en El Salvador hay pobreza, de verdad. Ese hermanito es cristiano y creen que Dios está orando. Dios mío, no ora para que le den un carro, dame los alimentos de hoy. Señor, dame una camisita para el domingo. Todo lo que pide muchas veces. Dios, dame esto, dame mi diario vivir. Y entonces él ora y ora y ora y ora. Y tú llegas y le das la camisa. Dios le contestó la oración. Él le va a decir, gracias Dios porque tú me lo contestaste. Le da las gracias a Dios. Usted ve porque Dios dice, primeramente a los míos, dice. Porque no eres tú, yo te di la camisa que tú tienes, pero tú se la vas a dar a él. Yo te di eso, tú se lo das a la otra persona. Y allí es donde Dios dice, ¿sabes? Tú me vestiste porque tú le diste a esta persona. Por eso nunca deje de olvidarse de las personas que están en otros países. Así es. Muchas cosas que no se dan cuando tú estabas en la miseria, sea material o sea espiritual, sea la cual sea, en el desierto. Cosas que no se dan en el desierto se dan en la tierra prometida. Amén. Cosas que no se daban cuando tú estabas con necesidad de comida y todo, se van a dar ahora que tengas mucha comida. Puede hacer que ahora te vuelvas arrogante con mucho ego, que cuando no tenías nada no lo eras. Y por eso que Dios le advirtió al pueblo cuando entraron a la tierra prometida. En Deuteronomio le dice, ¿sabes? Tú no vas a hacer esto y esto y esto. Y si tú lo haces, hay consecuencias. Entonces, Dios nos está diciendo realmente, es a los hermanos de la fe. Es a los hermanos de la fe que nosotros tenemos que pensar en ellos. Y yo termino con este versículo, hermano. Ahora bien, con este versículo más que te leo. En Primera de Juan hay muchos versículos que hablan de que el que no ama es del diablo. Y el que, si tú no amas a tu hermano, estás en muerte, porque Dios es amor y Dios te ha puesto el amor. ¿Sabe cuál es la belleza de Dios? Comparado con otras filosofías. Usted va y ve una filosofía, por ejemplo, budista. Cuando usted empieza a analizar, Buda, él existió, él murió, su tumba está allá, él está muerto. Ahora bien, ¿qué sucede? Que era una filosofía de que tú te tienes que mejorar. Tú tienes que hacerlo por ti mismo. Y muchas son así. Tú tienes que hacerlo por... Oiga, cuidado porque Cristo Jesús no es así. ¿Sabes? Cristo Jesús te dice, yo te pido que hagas esto, porque amar a alguien no es así nomás. Pero dice, yo soy amor y yo lo pongo en ti. Dice, y yo lo haré por ti. ¿Cómo así? Entonces, si me entiendes, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Soy más que vencedor en Cristo Jesús. Y cuando soy débil es que soy fuerte. Porque Dios te dice, Él te dice, haz esto, pero Él te dice, yo lo haré por ti. Y cuando tú lo intentes hacer con tus fuerzas, no funciona. Porque entonces, ¿quién le robó la gloria a Dios? Tú le robaste la gloria a Dios. Y entonces Dios te deja intentarlo, inténtalo más. Y ya cuando está realmente, no puedo dejar este pecado. Entonces dice, clámame, déjalo, pídeme. Y ahora tú, cuando estés frente a algo como con pornografía, por decirte algo así, y tú digas, ya no puedo, porque es una adicción increíble a la mente. Entonces cuando digas, ya no, clama al Señor. Y ahora tú vas a tener dos opciones. Porque vas a obedecer a alguien siempre. O tú obedeces a Cristo Jesús y te inclinas y clamas a Él y Él te dará las fuerzas para vencerlo.
o obedeces a tus propios deseos. Y entonces Dios te dice, ama a tu hermano. Si alguien te daña, hermano, ¿usted cree que es fácil volver a mirarlo y abrazarlo? Seamos francos. No, no es fácil. No, a mí alguien me hace algo y yo me acuerdo mucho de este hermano. Y perdón si usted lo reconoce y yo se lo puedo, o yo lo he hablado con él, yo le he dicho, mire hermanito, su carácter, usted sabe que eso, tiene un ministerio usted, pero ¿quién va a creer en su ministerio? Tiene que, tu testimonio tiene que recuperarlo, Dios mío. Porque ahora ¿quién lo va a agarrar? Entonces él decía, a mí nadie me la hace, y si me la hace se la regreso doble. ¿Y quién me la hace? Y me la hace, que yo se la regreso doble, decía. Y no me dejo de nadie, decía. Yo lo decía abiertamente, públicamente. Entonces yo quiero hacerte ver de que con Cristo Jesús nosotros podemos amar a nuestros enemigos. Porque cuando venga el sentimiento de odio, que dice que el sentimiento de odio es el embrión del homicida, porque antes de matar a alguien tú lo odiaste y llegaste a tanto odio como para matarlo. Entonces cuando sientas el embrión de odio, en ese momento pídele la fuerza. Dice, Dios, tú moras en mí, tú eres amor. Amén. Y entonces decláralo y perdónalo, perdona a la persona porque ella está haciendo esto. Y entonces tú dices, no peques, ámalo. Si tú le puedes hacer el bien, haz el bien. Y entonces Dios va a empezar a obrar. Es que es una cuestión de obediencia, hermano. Del principio al final de la Biblia es cuestión de obediencia. Y tú puedes amarlo. Es difícil, en tus fuerzas, imposible. Pero en las fuerzas de Cristo Jesús, todo lo es posible, hermano. Amén. Leo este último versículo, el que les quería leer. Segunda de Pedro 3:10. Segunda de Pedro 3:10. Dice la palabra de Dios: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras en que en ella hay serán quemadas. Mire, oiga, por favor, ponga cuidado, que usted puede estar perdiendo su vida por las cosas que serán destruidas, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? En un día, hermano, está diciéndote la palabra de Dios, habrá un día en que tú casas, lo que tú tengas, tu carro será deshecho. Habrá un día, dice, que todo esto pasará. Habrá un día, dice, que no importará cuán inteligente y cuántas lenguas, idiomas hayas hablado y cuántos diplomas tengas. Pero hay algo que contará y que será muy importante para Dios, será tu alma, las almas de las demás personas. Las almas, tu familia, eso cuenta, hermano. No quiere decir que tú no vas a hacer nada, sino que vas a trabajar con diligencia, vas a ser esforzado en tu trabajo, pero vas a poner a Dios en primer lugar, porque eso es lo que Él cuenta. El hecho de que todo va a ser destruido y que un día Dios estaremos frente a Cristo Jesús, no podemos tampoco pensar que no vamos a hacer nada, sino que vamos a hacerlo lo mejor posible, trabajar para que alguien diga, wow, este trabaja como nadie, porque es un hijo de Dios. Amén. Esta jovencita estudia y se esfuerza en estudiar porque es una hija de Dios. Porque Dios es lo que está demandando. Pero Dios dice, no te afanes por todo. Para Pablo decía, ¿sabes qué? Para mí todo lo pasado es basura, decía él. Y Pablo, según lo que yo creo, si Pablo hubiera sido no cristiano, hubiera sido el más grande de todos los filósofos y de todos los inteligentes del mundo. Y por eso es que uno de las cabezas más grandes que ha existido, Pablo. Y para él dice, todo para mí eso es basura. ¿Por qué? Por el conocimiento de Cristo Jesús. ¿Sabes cuál es tu meta, hermano? Como cristiano. Es importante saber tu objetivo como cristiano. Porque digamos que si nos ponemos a jugar un juego que yo no te explico cuál es el objetivo, ¿qué vas a hacer? Digamos que se trata de jugar con un balón. Tú vas a pegarle para todos lados al balón y tal vez vas a lucirte con el balón. Porque no sabes cuál es tu objetivo, ¿no es así? Si en el fútbol yo no te dijera, mira, el objetivo es meter el balón en la otra portería y trabajar en equipo y meter el balón en la otra portería, probablemente tú lo vas a lanzar a todas partes.
Pero tú sabes cuál es el objetivo. ¿Sabes cuál es el objetivo como cristiano? Dice la palabra de Dios. Pablo dice, yo dejé todo y persigo una meta. ¿Cuál es? Conocerte a ti, Jesús. Conocerte a ti, Dios. Amarte a ti, conocerte a ti, porque más te conozco, más me vuelvo como ti. Eso es lo que Dios quiere, como tú. Entonces, si me entiendes, tu objetivo es conocerte, Dios. Conocerte, Dios. Que Él te conozca, estar en comunión, amarlo. Ese es tu objetivo, hermano. Métetelo en tu cabeza. Mi objetivo, aunque me estén molestando, que me estén diciendo cosas, mi objetivo es estar en comunión con Dios. Amar a Dios, amar a mi prójimo. Conocer a Dios, conocer. Ese es mi objetivo. Ese es tu objetivo hoy. Yo termino, hermano. Yo te pido en esta mañana que tú cierres tus ojos. Porque la palabra de Dios nos dice en primera de Juan, y solo que tú medites, tal vez si Dios te pasó en tu mente la persona, una cierta persona que tú no puedas amar, tú tienes en esta mañana, tienes que entregarlo a Cristo Jesús, esa raíz de odio, porque no puedes. Para estar en Cristo Jesús tienes que aprender a amar a tus hermanos, porque Él es amor. ¿Sabes cómo vas a amar a tus hermanos? Descubriendo las necesidades de tus hermanos y haciendo todo para satisfacerlas, para poder hacerlas cumplir sus necesidades. Si alguien necesita algo, tú tienes que ver qué puedo hacer yo para esa persona. Dice que Cristo Jesús, Él amó, nos amó de una manera incondicional, y ese es el tipo de amor que Él quiere que nosotros demos. Yo en esta mañana te invito que tú con Dios, que hables con Él y que empieces a proponerte en tu mente, en tu corazón, decir: Dios, desde ahora en adelante yo voy a solamente a amar a los de la iglesia, a amar a las personas que vean. Y no voy a estar hablando ni haciendo nada de mal, porque yo quiero honrarte a ti, Señor. Porque yo quiero que un día estar frente a ti y irme contigo, Señor, a la vida eterna. No quiero haber desperdiciado mi vida, Señor, y al final ser reprobado, Señor Jesús. Yo te pido, Señor Dios, que tu espíritu, como tu palabra lo dice, Dios es amor y Dios mora en ti, pueda fluir en cada uno de nosotros, de la iglesia Dios el alfarero. Que cada hermano que venga pueda sentir el amor que hay acá. Sin importar, sabes, el almuerzo ágape es una muestra de amor. Es una muestra en la cual tú te moldeas. Porque habrá gente que trabajará más, habrá gente que trabajará menos. Pero a ti lo que te gusta es servir a Dios. Amén. La limpieza en la obra de Dios es lo mismo. Habrá gente que limpiará más, habrá gente que limpiará menos, pero a ti te gusta, por amor a Dios, limpiar la iglesia. Amén. Y tú sabes que Dios no se queda con nada, porque Él no es deudor de nadie. Amén. Ni una cosita que tú hayas hecho, Él se la quedará. Él no le debe a nadie. Amén. Yo declaro palabras de bendición para tu vida y te bendigo en el nombre de Jesús. Yo declaro que el Espíritu Santo que mora en ti podrá fluir el amor que Él puede darte, el fruto, para que esta iglesia sea conocida como una iglesia en la cual nos amamos unos a los otros, nos comprendemos y nos amamos como una familia que Dios te está pidiendo. Porque si tú no amas a tu hermano, no estás en vida, hermano. En el nombre de Jesús, hermano, yo te pido que tú sigas cada día meditando en la palabra de Dios, para que puedas cada día mejorarte y poder amar a tus hermanos como Dios lo manda. Amén, iglesia. Démosle la gloria a Dios en esta mañana. Gloria a Dios.